Hola amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva transmisión. El día de hoy lunes, donde el tema va a ser un tema que yo creo que nos va a generar muchísimo interés, porque es un tema en el cual o tras el cual hay mucha inquietud, hay mucho interés, pero comúnmente hay muchas problemáticas. Este tema del día de hoy se llama el tema del dinero y la abundancia desde la perspectiva transgeneracional. Voy a aclarar que lo que vamos a enfocar este tema desde el enfoque transgeneracional. Ustedes que saben que el enfoque transgeneracional es la perspectiva a través de la cual nosotros aprendemos a buscar en nuestras raíces, en nuestros ancestros, tendemos a buscar la razón o las explicaciones a las problemáticas que nosotros ahorita, en este momento de nuestra vida, estamos viviendo. Entonces, es toda una manera de aprender a comprender esta perspectiva transgeneracional que muchas veces resulta algo diferente, a veces dicen raro, extravagante, las explicaciones parecen explicaciones a veces como sacada de la manga, pero en realidad esto tiene mucha lógica, y sobre todo con todos los estudios que hoy en día hay de la psicología, todos los estudios también que se han llevado a cabo, ciertos científicos, y todo lo que la biología también ha descubierto, nos vamos a dar cuenta que esta información transgeneracional tiene un trasfondo muy lógico, exageradamente racional. Voy a tratar de ser lo más claro posible respecto a este tema, y espero pues que les guste, y si van teniendo dudas, inquietudes, por favor vayan ustedes compartiéndolas, escribiéndolas, para ver si al final les puedo dar alguna opinión. Primero que nada, si estamos hablando de la abundancia y el dinero, tenemos que entender que son dos cosas diferentes. Una abarca la otra. Cuando nosotros hablamos de abundancia, estamos hablando primero que nada de una condición natural que existe en el universo. El universo en sí es abundante. ¿Por qué? Porque todo lo existente está en el universo. Todo está abarcado, incluido en el universo. Por lo tanto, nosotros no podemos hablar de que en el universo hay carencia. Eso no es así. La carencia es lo opuesto a la abundancia. Pero hay que entender que la abundancia es la condición natural del universo y de la vida. La vida es abundante, el universo es abundante. Sin embargo, la carencia, que es lo opuesto, es una creación de la mente del ser humano. Y así como nosotros podemos mirar la vida, mirar por ejemplo lo que está pasando en este momento en el mundo, y podemos llegar y decir, este mundo está perdido, está terrible, este mundo hay muchos problemas, también podemos decir, qué maravilloso este mundo, hay tantas bendiciones, tantas cosas hermosas, tantas cosas por agradecer, tantos aprendizajes que podemos tener. Podemos nosotros aprender a ver ambas cosas. Podemos de pronto voltear y ver una, de pronto voltear otra, a ver la otra, o podemos simplemente aprender a enfocarnos más en lo que nos gusta, o enfocarnos más en lo que no nos gusta, o como se dice, ¿cierto? Aprender a ver el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. Pues justamente nosotros tenemos que educar nuestra mente para aprender a reconocer la abundancia. Todos vivimos en la abundancia de la vida y en la abundancia del universo. Y parte del trabajo es aprender a sintonizarme con todo lo que tenemos. A veces no valoramos cosas tan sencillas como estar de pie, como poder hablar, como poder respirar por nosotros mismos, poder comer lo que nosotros queremos, o simplemente por nuestra propia mano. Tantas cosas básicas que tenemos en la vida y que a veces no las vemos. Bueno, si empezamos a poner atención en eso, nos vamos a dar cuenta que estamos en abundancia. Sin embargo, la carencia surge sobre todo cuando en nuestra mente nosotros nos conectamos con el deseo, porque nosotros deseamos lo que no tenemos. Si yo deseo lo que no tengo, entonces me conecto con la carencia. Si yo deseo tener algo económicamente y no lo tengo, estoy conectado con la carencia. Así es como empieza a surgir en la mente del ser humano la carencia, a través del deseo. Lo opuesto a eso, repito, es la actitud del agradecimiento.
donde yo me conecto y me sintonizo y me armonizo con lo que ya tengo, con lo que la vida me está dando o me ha dado. Entonces, en lugar de estar deseando y generar carencia, necesito aprender a conectarme con lo que ya tengo y desarrollar, por tanto, la actitud del agradecimiento. Podríamos decir así que cuando estamos nosotros hablando de una carencia, estamos motivados por una creencia. La persona que está en la carencia cree que está en la carencia. En realidad hay una abundancia. Sin embargo, cuando nosotros nos enfocamos en ciertas áreas, es donde empezamos a decir, sí, pero es que yo tengo esto, pero me falta esto otro. Yo tengo esto y me falta esto otro. Obviamente que en la vida ya particular de un ser humano van a haber cosas que vas a tener en un determinado tiempo y espacio y cosas que no vas a tener a la mano en ese tiempo y espacio. Pero ¿con qué te sintonizas tú? Si tú disfrutas la abundancia o sufres por la carencia que tienes en un determinado momento de tiempo y espacio, eso es lo que va a marcar tu estado emocional, tu estado mental, y eso va a hacer que se reproduzca la abundancia o se reproduzca la carencia. Ahora bien, si vivimos en la carencia, quiere decir que vivimos en nuestra mente conectado con lo que me hace falta. Y eso refleja en el fondo una incapacidad, repito, para ver lo que sí tengo. La abundancia, por tanto, si lo vemos desde esta perspectiva también, es un concepto muy amplio, porque tú puedes hablar de abundancia económica, abundancia de salud, abundancia de amistades, abundancia de trabajo, abundancia de tiempo, abundancia de cosas por disfrutar en la vida, abundancia de lugares, de belleza, etc. O sea, la abundancia puede estar en los diferentes aspectos de la vida. Ahora, hay una parte importante. La abundancia, dijimos, yo la conecto en mi mente. La carencia, yo la creo en mi mente. Porque, repito, la carencia no existe en el universo. La carencia no existe. Es solamente cuando yo me enfoco en un aspecto, puedo sintonizar esa carencia. Ahora, aquí es donde entra esa parte que tiene que ver con la perspectiva y la visión que nosotros tenemos de nosotros mismos. Ustedes saben que lo más importante de todo lo que yo puedo opinar y creer en la vida es lo que yo opino de mí mismo. ¿Por qué? Porque de mi autoimagen se va a derivar mi autoestima y de esto se va a derivar lo que se llama el merecimiento. Del amor que yo me tengo a mí mismo se va a derivar cuánto yo creo que merezco y qué creo que merezco. Entonces, si nos vamos ahorita a la parte económica, al dinero, que es el tema específico relacionado con la abundancia que nos atañe en este momento, en esta transmisión, si pensamos respecto al dinero, entonces nosotros económicamente vamos a tener lo que creemos que merecemos y en la cantidad que creemos que lo merecemos. Por lo tanto, ¿qué te mereces y cuánto? Va a estar de acuerdo a tus creencias, a lo que tú en tu mente has puesto. Y aquí es donde el transgeneracional nos aporta una opinión y una solución muy interesante. La pregunta es, de fondo, ¿qué creencias tengo acerca de cuánto me merezco y qué me merezco en cuanto al dinero? ¿Por qué? Porque las creencias que tú tienes respecto al dinero, en el fondo, revelan los programas que tú estás cargando de tu árbol genealógico. En otras palabras, las creencias que hayan tenido otras personas, o sea, las experiencias que hayan tenido otras personas, crearon o generaron creencias en esa generación y en posteriores a lo mejor generaciones. Y tú vas a identificar los programas que tú tienes precisamente a través de descubrir las creencias que tienes respecto al dinero. Por ejemplo, un programa que las personas a veces
tienen, ¿cierto? Es la bancarrota. Se le dice bancarrota, ¿por qué? Porque la persona tiene la idea, ¿cierto?, de que si tiene el programa, digamos, y la idea de que si tengo dinero, lo voy a perder. Entonces, muchas personas pueden a lo mejor llevar a cabo, por ejemplo, negocios y pierden y truenan el negocio, vuelven a tener otro negocio y vuelve a caer el negocio, otro negocio y vuelven y pierden, y como que nunca levantan. Esos programas muchas veces son porque hay creencias detrás. Por ejemplo, si tienes un negocio vas a tener dinero, si tienes dinero a lo mejor vas a abusar de la gente, o el dinero te trae problemas. O si tienes dinero, de pronto alguien a lo mejor te va a quitar el dinero. Entonces a veces traemos el programa, ciertas creencias que nos llevan a ciertos programas, por ejemplo, como de tener robos o pérdida de bienes raíces o propiedades. A veces hay otros programas como a través de los cuales, ¿cierto?, tendemos nosotros a despilfarrar el dinero inconscientemente porque eso ya sucedió, repito, en nuestra familia. O tenemos programas de conflicto de herencias, estafas en las herencias o mal repartición de las herencias. Todos esos programas de fondo tienen creencias, porque un programa es un conjunto de 3 elementos: pensamientos, emociones y actos. Actos que nos pueden llevar a nosotros a tener a lo mejor un cierto éxito o un cierto fracaso. Pero estos pensamientos son producidos por las creencias. Por eso, repito que cuando nosotros descubrimos estos programas, tenemos que ir y darnos cuenta de cuáles son las creencias que nosotros tenemos en el fondo. Al identificar esas creencias, entonces vamos a tener, como digo, la manera, el lazo, el link para descubrir el programa. O sea, si yo conozco el programa, yo puedo identificar la creencia. Pero si yo no sé qué programas cargo, como a lo mejor le puede pasar a muchos de ustedes, repito, que a lo mejor no han estudiado transgeneracional, si tú no conoces el programa, si descubres la creencia, puedes descubrir el programa, y ese programa alude siempre a algún tipo de conflicto que hubo en el árbol. Y cuando nosotros queremos sanar eso, cuando queremos dejar de estar repitiendo ese programa para abajo, vamos a poner de ejemplo que en tu familia, de una determinada generación en adelante, no hubo buena situación económica. La gente empezó a batallar mucho, a tener muchos problemas para generar recursos, para tener dinero. Y se hicieron gente a lo mejor de mucho trabajo, pero en realidad no generaron, no pudieron generar muchos recursos. La gente no tenía lo que realmente quería económicamente. Si empezamos a ver dónde comienza ese problema, en qué generación, si nos vamos una generación antes, imaginemos que ese problema comenzó en tus bisabuelos. Vete entonces una generación antes, o sea, en los tatarabuelos, y ahí vas a encontrar que algo sucedió, que hubo algún conflicto fuerte a lo mejor en tu familia, y de ese conflicto se genera un aprendizaje, que ese aprendizaje se puede traducir en una creencia, y esa creencia es comúnmente la que nosotros cargamos. Esa creencia es la que nosotros se empieza a repetir como una manera de recordarle a todas las generaciones, a todo el árbol, que hay que tener cuidado. Vamos a poner un ejemplo que me recuerdo, ¿cierto?, donde en la generación del tatarabuelo, precisamente se genera y se hace mucho dinero, pero el señor hace mucho dinero a través de estafar, de robar terrenos, propiedades, y genera mucho sufrimiento. Ese señor genera mucho sufrimiento pues en su medio, porque a mucha gente le roba, la estafa, y de ahí en adelante, ¿cierto?, los hijos ya de ese tatarabuelo, o sea, desde el bisabuelo hacia abajo, empieza a haber problemas económicos debido a que ese abuelo es asesinado, y entonces se crea un dolor muy fuerte en la familia,
porque a raíz de eso, pues la familia no sabe cómo mantener ese dinero, se pierde el dinero, pero entonces queda la creencia de que tú, si haces dinero, o la gente que hace dinero, hace el dinero de una manera incorrecta. Es una persona sin valores. Y entonces, desde el bisabuelo para abajo, tienen mejor la idea de decir, en la familia, vamos a mencionar Pérez, en la familia Pérez, todos somos pobres pero honrados. Y esa creencia, como digo, está reflejando que antes de eso hubo riqueza pero no honradez. A veces, repito, no nos damos cuenta, pero detrás de las creencias tú puedes encontrar un programa. ¿Y qué necesitas? Necesitas darte cuenta que necesitas cambiar la creencia, porque esa creencia le pudo haber servido al árbol para adaptarse y sobrevivir. Porque todas esas creencias son adquiridas inconscientemente con el propósito de ayudar al árbol a sobrevivir, a las familias a sobrevivir. Pero eso no significa que esa creencia sea siempre útil. Puede ser útil en un determinado momento del árbol, pero después esa creencia hay que cuestionarla y hay que buscar una creencia que sea más útil, que te dé más opciones, que te dé más posibilidades. En el caso del dinero, una creencia que también te permita ser rico, abundante económicamente, tener riqueza y tener prosperidad económica. Entonces, repito, a través de las creencias encontramos los programas, pero cuando encontramos el programa, nos vamos a dar cuenta que ese programa está relacionado con un conflicto que se generó en una generación antes de que apareciera la pobreza. Y ese conflicto siempre va a tener víctimas y victimarios, o van a haber personas en diferentes lados, ¿cierto? O en diferentes perspectivas. ¿Y qué tenemos que aprender a hacer nosotros? Si nosotros queremos sanar, tenemos que aprender a reconocer a todas las personas que estuvieron involucradas en ese conflicto. Tenemos que aprender a aceptar lo que sucedió. Tenemos que tratar de comprender qué fue lo que motivó a unos y a otros, al que estafó y también comprender a los estafados. Y en eso es muy importante aprender a reconocer el sufrimiento de unos y de otros. Y finalmente, hay que hacer un trabajo muy importante de perdón. Por eso yo les recomiendo, como lo hacía hoy en la mañana en el diplomado de terapia transgeneracional, aquí en el centro, les decía que a veces podemos ocupar la herramienta del Ho'oponopono como una manera, ¿cierto?, de aprender a sanar. Porque la tarea final del transgeneracional es que nosotros aprendamos a ver a cada ancestro y a cada experiencia del árbol con ojos amorosos. Tenemos que llenarnos de amor, de comprensión, de aceptación y de perdón si es necesario. Esa es nuestra tarea final. Aprender a verlos con amor para integrarlos, para incluirlos en la conciencia del grupo. Aquí les recomiendo que vean la película Coco y recuerden ahí, como decían, ¿cierto? Todos los ancestros necesitan ser recordados, pero ser recordados con aceptación, con comprensión y con amor. Y si es necesario, también hacer un trabajo de perdón. Entonces, repitamos esas 4 frases poderosas del Ho'oponopono, pensando en cada uno de los ancestros involucrados en estas situaciones. Repitamos estas frases: perdón, lo siento, gracias, te amo. Con estas 4 frases nos despedimos. Este tema es muy amplio, le estoy dando un punto de los cuales hay que trabajar si queremos nosotros desprogramar la pobreza o las dificultades económicas en nuestra vida, pero les quise compartir esta herramienta y espero que les sirva. Muchísimas gracias por su atención, anótenos sus preguntas y con mucho gusto luego yo se las respondo. Les comento que el día viernes 25 de mayo va a ser el próximo taller de memorias transgeneracionales que daremos aquí en el Centro Vía Salud Integral. Ya saben, es un taller muy intensivo y dentro de ese taller vamos a ver más ampliamente este tema del dinero, el tema del sobrepeso y la obesidad, el tema de las muertes en el árbol, los problemas de pareja,
los problemas relacionados con la sexualidad, etc. Son varios temas que se ven en ese taller intensivo que se llama Memorias Transgeneracionales, que va a ser el día viernes 25 de mayo. Muchísimas gracias por su atención, les envío un abrazo y nos quedamos con las últimas frases. Perdón, lo siento, gracias, te amo. Muchas gracias. Bonita semana.